Como siempre, aquí estamos para ofrecerles un programa de información noticiosa totalmente distinto a lo que se presenta en el país. Por eso somos número uno. Vamos a seguir. Esto es como la secuela de streaming de Netflix. Es una serie. Y esta semana hemos dedicado 3 programas, hoy es el cuarto, para vertir para récord todo lo que puede hacer el gobierno disque estadista del PNP para adelantar la estadidad y ir preparando el terreno, de las cuales no han hecho ni una sola. Y yo cumplo con lo que prometo. Y sé que muchos de ustedes están maravillados por la cantidad de cosas que se pueden hacer, muchas de las cuales no valen mucho dinero en términos de inversión. Y hoy voy a continuar con eso, porque nada más, para que ustedes vean el contraste de un gobierno que obtuvo un mandato, nuevamente el cuarto corrido, de 59% a favor de la estadidad, un gobierno hace nada en términos de estatus, y un independentismo activado hasta las teleras. Hoy sale, obviamente no lo pusieron en los periódicos, el PIB envió a la representante Adriana Gutiérrez a México a promover la independencia en el foro de la CEPAL, Conferencia de Mujeres. Y dice ella que para que las mujeres de Puerto Rico puedan tener inclusión y derechos iguales, Puerto Rico tiene que llegar a la independencia. Pero allá están. El PIB, que yo sepa, es un partido pelado. ¿De dónde tela si la araña no teje? Pues la buscan donde sea. Y van hasta las bámbalas del infierno mismo a avanzar la independencia. Mientras eso ocurría, las redes sociales notifican, y particularmente el Calce, que estuvieron este fin de semana en Puerto Rico, las urracas parlanchinas, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, para arriba y para abajo con el liderato independentista y bailando en el concierto de Bad Bunny. Obviamente la excusa fue venir al concierto de Bad Bunny, pero eso no fue la razón. Vinieron a coordinar cómo van a hacer un empuje en la administración de Trump para lograr, primero, descarrilar la estadidad y lograr que Puerto Rico no sea un estado y lograr la independencia. A todo esto, ¿verdad? Todo esto va ocurriendo, el PIB exigiendo una declaración de estado de emergencia por violencia, a pesar de que Puerto Rico hoy tiene básicamente una reducción de casi 700% de los delitos tipo 1 de hace 3 décadas y una reducción de 150% de los asesinatos que se perpetraban en la década del 90, pero hay que declarar un estado de emergencia. Lo que es eso, y las campañas de inclusión, eso los independentistas lo resuelven todo con eso, pero están activados. Y mientras tanto, el gobierno estadista tratando de detener el dique del colapso de el coloniaje en Puerto Rico. Ok, ese es el trasfondo para las ideas que tengo hoy. Y voy a ir rápido. Me perdonen, yo pudiera estar explicando esto 6 horas, pero no tenemos todo el tiempo, ustedes tampoco tienen toda la paciencia. Hay un montón de noticias más que tenemos que discutir y estos pedacitos y estos retacitos componen mi aportación.
les voy a pedir a todos ustedes que como Facebook borra las grabaciones al mes, que cojan estos 4 programas con las sugerencias que estamos dando y las preserven, las guarden para tenerlas siempre ahí. Ok, yo creo que en Puerto Rico es hora de que determinemos finalmente el color exacto de la bandera puertorriqueña mediante ley y prohibir cualquier alteración a ese color. Creo que debe ser democrático y se debe someter en un referendo en la próxima elección para no tener ni hinchas, ni viudas negras, ni nada de eso. Yo creo que hay un consenso en Puerto Rico del color que debe ser la bandera de Puerto Rico, pero vamos a acabarlo de esa manera. Y encima de eso, debe desplegar el PNP y hacer una campaña para desplegar la bandera americana, como hizo doña Miriam Ramírez hace más de 25 años, en todos los lugares públicos, en todos los comités del PNP, y comenzar una campaña de repartir banderas, tanto la monestrellada como la americana, en todas las casas. Creo que debemos reformar el Instituto de Estadística para precisamente utilizarlo, no para manipularlo, sino para utilizarlo cuestión de fortalecer la causa y los casos de la descolonización, sea para la independencia o para la estadidad. Hay que incorporar ideas del Centro de Libertad Económica, que probablemente es el tanque de ideas más importante que hay en Puerto Rico en este momento. Hay que integrar la patronal y el empresariado a la lucha por la estadidad y hacerles entender que la independencia y la soberanía les va a costar la camisa y sus negocios. Hay que redirigir fondos de los 7 millones esos que se gastaron por 4 años con Pierluisi en la despedida de año ese de ABC, redirigir esos 7 millones para comenzar este tipo de propuestas. Así como hay que liquidar el DMO y Discover Puerto Rico, que lo que ha hecho es promover los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, para utilizarlos para hacer ese mandato. Entre las dos hay cerca de 60 millones de dólares. No es que no haya dinero, lo hay. Lo que pasa es que no hay la voluntad ni la cabeza para hacerlo. Hay que comisar estudios académicos y macroeconómicos para hacer la transición a la estadidad. Hay que crear un caucus de legisladores estadistas en el Senado, tanto en la Cámara como en el Senado Federal. Hay que meter presión internacional, sí. La integración política es una fórmula legítima de descolonización y tenemos que estar activados en todas las organizaciones internacionales para promoverlo. Hay que meter una limitación de términos electivos. Esta cuestión de que toda esta trulla de mamalones se están reeligiendo 30 y 40 años se acabó. En el momento que le pongamos una tranquilla a los líderes del PNP de que no pueden aspirar más de 2 o 3 términos, entonces se acaba el carrerismo político o los reducimos sustancialmente y se dedican a lo que es la causa ideológica. Hay que adoptar la propuesta del voto presidencial de Adolfo Kranz. Sí, no hay incompatibilidad. Aunque sea misión imposible, es importante que nuestros hermanos populares sepan que el voto cuenta y el voto por la presidencia y por el Congreso vale la pena lucharlo. Hay que abogar por la revocación de los casos insulares, y esto hay que meterlo en la propuesta que dimos en los últimos días, de utilizar el Departamento de Justicia en casos lapidarios para retar todo el andamiaje colonial en Puerto Rico. Hay que incentivar el rescate y la remodelación de viviendas existentes. Sí, Puerto Rico no puede seguir
regando urbanizaciones para arriba y para abajo. Tenemos que construir para arriba. Ir a la ciudad de Panamá nada más vale la pena por lo que han hecho los panameños en los últimos 25 años. Ciudad de Panamá puede ser un ejemplo del Puerto Rico del futuro, creciendo para arriba y no desperdigado. Hay que crear el Museo de la Cultura Boricua en Estados Unidos. Sí, cultura boricua. Si los afroamericanos tienen un museo en Washington, D.C., los puertorriqueños que hemos aportado tanto, debiéramos comenzar con donativos privados para comenzar a hacer ese museo. Hay que buscar rutas aéreas directas a la costa oeste, a Seattle, a Los Ángeles, a Colorado. Hay que integrar a Puerto Rico por puente aéreo a toda la nación. Hay que integrar también la Liga Atlética Interuniversitaria a la NCAA. Hay que buscar una liga caribeña que se reconozca en los distintos deportes de la NCAA, porque eso va a promover que nuestros muchachos universitarios puedan tener carreras profesionales y becas en importantes universidades. Hay que tratar el béisbol invernal y el BSN como industrias importantes. ¿Para qué? Para crear profesionales que vayan a alimentar no solamente, como lo han hecho por décadas, el Major League Baseball, sino la NBA. Hay que convertir la UPI en una universidad de hispanos en Estados Unidos, o sea, todo hispano, y hay un mercado de 75 millones, tendrían o vendrían a Puerto Rico, hablan y tienen y se educan en su lenguaje. No solamente la UPI, la Interamericana, la Católica, también hay que integrar la Ana G. Méndez, también la Universidad Albizu, que tiene de las mejores escuelas de psicólogos en todo Estados Unidos. Hay que atraer. ¿Por qué? Porque en la medida en que no tenemos estudiantes y van bajando las tasas de nacimiento, menos clientela tienen nuestras universidades y hay que preservarlas y fortalecerlas. Hay que educar a no sentir vergüenza en decir yo soy americano, yo soy estadounidense, para que tú lo sepas, y soy puertorriqueño y no hay ninguna incompatibilidad. Y eso tiene que ser cursos de educación continua con los propios electores del PNP y los propios electores de los demás partidos. Hay que bajar las facturas de luz. Y para bajar las facturas de luz tenemos que acabar con la quiebra y sacar a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Hay que establecer una estrategia para aumentar ingresos y bajar costos operacionales. Es decir, hay que recortar la burocracia y el gobierno. Esto no puede seguir siendo un Estado socialista donde los contribuyentes trabajamos para los empleados públicos. Tiene que ser al revés. El gobierno tiene que trabajar para el contribuyente y para el que trabaja en el sector privado. Hay que reeducar a los PNP. Lo primero es ser estadista. Lo segundo es ser estadista. Lo tercero es ser estadista. Ser yengoísta no vale para nada. Ser pierluisista no vale para nada. Ser rosellista no vale para nada. Solamente una bandera, ser estadista. Hay que enseñarles que mientras Puerto Rico no sea Estado, aquí no hay ni republicanos ni demócratas. Lo que hay son estadistas y antiestadistas. Hay que integrar a la lucha a la delegación extendida. Esas pamplinas de la gobernadora en contra de Rosselló, en contra de Pierluisi, en contra de Rivera Schatz, se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Porque si no, la van a dejar como Yulín, sola. La estadidad tiene que ser el único norte político del PNP. No más administrar la cochina colonia. Eso es una causa perdida.
Si ustedes quieren que alguien le administre la colonia, elijan al Partido Popular. Y si ustedes quieren liquidarla, voten por el PIB o por el PNP. No hay para nada más. Hay que cambiar el lenguaje de los estadistas. Hemos hablado de nacional, del archipiélago, de los gringos supuestamente, de los extranjeros, de los norteamericanos. ¡No! Hay que hacer una cartilla fonética estadista, porque la propaganda y el adoctrinamiento les ha comido el cerebro a los estadistas. Y eso es responsabilidad del PNP. Hay que despolitizar el Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico. No pueden seguir alterando y cambiando elecciones y manipulando y timoneando porque les dé la gana. Y hay que concientizar al presidente Trump de que eso también está pasando. La armamentización de la justicia colonial es tan real como la armamentización de la justicia imperial cuando persiguieron a los republicanos. Hay que incorporar a Puerto Rico y ponerlo en, como se llama, statehood track, si eso implica aceptar un periodo de incorporación de unos años, so be it. Hay que repatriar, hay que repensar, repotenciar a Puerto Rico como baluarte de defensa. Sí, sí, hay que volver a traer la Marina. Hay que volver a traer los fuertes Allen. Puerto Rico es un punto demasiado estratégico. De hecho, está a 500 millas de los países comunistas de Venezuela y Colombia y a menos de 500 millas de Cuba. Y eso hay que hacerlo. Hay que volver a vender productos puertorriqueños y hacerlos famosos a nivel nacional y mundial. El café, el ron, la comida puertorriqueña. Hay que empezar a exportar nuestra gastronomía. Hay que reconstruir la red eléctrica del siglo XXI. En eso hay que reconocer que este gobierno está en esos menesteres, porque en la medida en que cambiemos la red y utilicemos el gas, las tarifas van a bajar, y al bajar las tarifas, obviamente Puerto Rico va a tener más libertad económica para mejorar. Hay que reducir por mitad la nómina del gobierno. Hay que crear la soberanía de los municipios consolidados. No hablemos de autonomía. Vamos a convertir, primero, integrar municipios sin desaparecer la estructura histórica de la alcaldía. Y vamos a ofrecer 20 consolidaciones municipales que actúen como condado, como provincias, como usted le quiera llamar, como departamentos. Y darle soberanía con presupuesto. Esta cuestión de tener a los alcaldes y a los municipios suplicando con un cacharrito en cada semestre, esto no puede seguir. Hay que eliminar la frontera de agricultura federal que está en el aeropuerto, que por cierto aplica también a Hawái y aplica a Alaska, y en una pejiguera. Hay que hacer nuevamente un ferry a Islas Vírgenes. Tenemos que acercarnos a las Islas Vírgenes, porque en la medida que Puerto Rico sea un estado, los puede ayudar más porque son nuestros hermanos americanos. Hay que rehacer y liquidar el plan de uso de terrenos que aprobó Agapito y que ha liquidado gran parte del desarrollo en Puerto Rico. Y más importante aún, estadistas, no nos podemos acostar con el enemigo. Esta cuestión de que hay que cooperar y portarse bien y complacer y hay que tenerle miedo a la prensa, se acabó. Los primeros colonizados son ustedes, los estadistas. Y son los estadistas los que tienen que descolonizarse en el casco. Porque siempre están enñangotados frente a la prensa, enñangotados frente a los independentistas, enñangotados frente a los populares. El PNP tiene que convertirse en una entidad
de campaña ideológica estadista continua. Los políticos del PNP se les debe requerir un curso anualmente de educación continua, tantos créditos en ideología. Hay que crear medios estadistas. Necesitamos un Fox News en Puerto Rico conservador y estadista. Necesitamos un periódico estadista. Necesitamos todo lo que pueda. Periódicos digitales estadistas. No hay uno solo. Hay que eliminar esta cuestión de que tenemos que complacer a la prensa y pandearnos con la prensa. Hay que confrontarlo con mucho respeto, con mucha gracia, pero hay que confrontarlo. Y cuando vengan con cuestiones cargadas, estamos listos para el huracán. Usted le dice, mire, váyase para el infierno, compadre. Nadie está listo para un desastre. No estamos listos ni para un huracán, ni para un tsunami, ni para un terremoto, ni para nada. No me venga con esa charrería. Estamos listos para... Oiga, hay que activar los alcaldes en la lucha ideológica. Esta cuestión de que estos títeres se le eligen y corren como si fueran agentes libres e independientes, buscando votitos aquí y allá. Vamos a eliminar la papeleta amarilla. Vamos a poner a los alcaldes a coger con la papeleta blanca, con el ejecutivo, para que ustedes vean si el gas pela o no pela. Hay que invadir los distritos congresionales de las urracas parlanchinas. Hay que invadir el distrito de Alexandria Ocasio-Cortez, el de Nidia Velázquez, el del Espaillat, el del Chuy, el de Adelia Ramírez y dejotarlo. Buscarle candidatos para dejotarlo. Y el día que se dejote uno, empiecen a respetar. Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que ellos vienen aquí. Toda esa trulla de cangrimanes, toda esa trulla de urracas parlanchinas vienen a decirnos que lo que nos conviene es la independencia y viven todos en la estadidad. Vamos a retarlo, vamos a derrotarlo, vamos a darnos a respetar. Hay que maximizar los recursos de estudios de distintas agencias. Las estadísticas son básicas para esto. Y este gobierno trate de buscar estadísticas para que usted vea. Hay que aprender a hablar estadista. Es un lenguaje. Los independentistas tienen un léxico. Vaya a un concierto de Bad Bunny para que usted vea el léxico continuo. Tienen una enciclopedia de lenguaje. Los estadistas no nos hemos preocupado por eso. Hay que pasar una ley de transparencia de uniones. Esta poca vergüenza que pasa hoy, que venden la sede de la UTIER a 3 millones de pesos y el condenado de Jaramillo tiene la desfacha de decir, yo no sé a quién le vendí. O sea, eso es una desfachatez. Las uniones que devengan fondos de empleados públicos tienen que tener transparencia y tienen que estar abiertos sus libros, porque son cuasi públicas en ese contexto. Si el gobierno tiene que deducir de la nómina la cuota, el chupacuota le tiene que responder al empleado, no al gobierno. Esos secretillos y esas cosas, no. Hay que triplicar las escuelas charter. Hay que abundar en los vales educativos. Hasta que no pongamos a competir el sector de escuelas privadas con la educación pública, no vamos a mejorar la educación en Puerto Rico. Hay que liquidar el fondo de incentivos de películas y de todo eso, que son 100 millones de billetes. Eso no sirve para nada. No ha habido una sola película que se ha pagado en Puerto Rico que haya dejado dinero. Hay que cerrar y vender WIPR. Y se usa esos chavitas también para adelantar la estadidad. En fin, yo les he dado a ustedes de cerca de 100 sugerencias que he acopiado a través de mis años. Yo estoy seguro que si hiciéramos un foro
van a aparecer más de 500 sugerencias. Querer es poder. Desgraciadamente, mis queridos penepos, sí, penepos, como los populetes, como los comunistas, desgraciadamente, ustedes no le exigen a su partido que cumpla con la promesa sencilla de luchar por el ideal que le venden en cada elección. Y hasta que ustedes no le digan, señores, esta es la última, debut y despedida, si ustedes no cumplen con nosotros, nosotros no vamos a cumplir con ustedes, y prepárense para la extinción política, porque después de todo, el PNP dejó de ser un partido estadista para convertirse en el partido más efectivo, administrando, preservando y manteniendo la cochina colonia. Si la gobernadora no entiende eso, que se atenga a las consecuencias. Cerramos el video. Cuando empezamos esta segunda etapa de la mirilla, hace 4 años, que este programa iba a ser totalmente distinto a todo lo demás que usted escucha. Este es un programa que usted tiene que oír las 2 horas completas, porque hay tantas noticias distintas que no se discuten durante el día que nos toma 2 horas completas discutirlas. La primera noticia que vamos a discutir hoy con nuestro panel tiene que ver con la andanada de palos que está recibiendo el capataz de la dictadura de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, don Robert Mujica, de parte de blogueros, de periodistas y de personalidades altas, con vara alta en el Partido Republicano y en el mundo de los bonos y de los acreedores. No es meramente la periodista independiente Laura Loomer, sino también la periodista de bonos Kate Long, un site que se llama Data Republican, Justin Peterson, entre otros. Y hoy le han sacado los trapos sucios al sol al que dirige la Junta de Control Fiscal y recibe por ello un package de cerca de 800,000 billetes, que es el doble de lo que gana el presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump lo dona a causas benéficas, mientras que este se lleva entre beneficios marginales y salarios casi $1 millón por año. Le han sacado a Robert Mujica sus conflictos de intereses, la locura de que tiene un trabajo que debiera ser full time, a tarea completa, y le ha permitido coger contratos, asesorar y tener clientes privados. Por ejemplo, hoy le sacan que hasta los Mets de Nueva York lo contrataron por un asesoramiento estratégico de un casino. Imagínense usted, un casino para los Mets. Es un juntero de 30 organizaciones en Nueva York. Creó un servicio de consultoría llamado Hawk Hill, que tiene entre clientes al Hard Rock Metro Park. Esto es, dice ahora Laura Loomer en el último tweet que acaba de enviar, no para, que este escándalo de derroche y corrupción es más grande que el de USAID. Y yo les garantizo a ustedes que es el más grande caso de corrupción que ha habido en Puerto Rico después del caso de Cobra y aquella que dirigía lo que era la oficina de FEMA de Nueva York, que la cogieron con los, sí, no solamente con la ropa interior abajo, sino también con la dinero y las manos en la masa. Ok. Esto ya está explotando y es insostenible. Lo irónico de todo esto es que en Estados Unidos, por culpa nuestra,
porque nuestra prensa se ha encargado de promulgar que somos una nación de corruptos, que Puerto Rico es supuestamente un nation, sí, allá, de gente corrupta. Cuando, que es lo mismo de aquellos que alegan que somos un lugar de gente violenta. Ni lo uno ni lo otro. 99% de los puertorriqueños son gente de paz, gente que obedece la ley. El 99% de nuestros políticos son honrados, de todos los partidos. No se roban dinero. Y más importante aún, ni somos violentos, ni somos corruptos. Los escándalos de corrupción más grandes que ha habido en Puerto Rico son federales. Esa es la historia. No por 100 pesitos, ni por 2,000, ni por 100,000, ni por 2 millones, por billones. Pero the cat is out of the bag. Así que con eso empiezo. Este tema está caliente. Obviamente los periódicos no lo tocan, ni los telediarios, ni con una vara de 20 yardas tocan el tema, pero está ahí. Gregorio, presidente del panel, empiezo con usted. Dale el botón. Es que se les olvida. ¿Cuál es? Ahora estamos. Sí. Ahora sí. Es que aquí nos reconfiguraron un poco el estudio, pero ya estamos. Mira, Luis, saludos a ti. Buenas tardes aquí a los compañeros y al público que nos escucha. Yo creo que la Junta va a terminar, yendo rapidito al tema, yo creo que la Junta va a terminar en perspectiva y a largo plazo tumbando muchos de los mitos históricos que ha habido sobre Puerto Rico. No solo los que tú explicaste, sino aquellos también de las personas que se creían que con traer a 3 personas cualquiera, de cualquier sitio, podían solucionar todos los problemas históricos de Puerto Rico y que el colonialismo era meramente un espejismo y que era una excusa para no hacer las cosas bien. Yo creo que la gestión de la Junta, yo he sido consistente, en este programa se ha sido consistente, yo la he criticado desde el principio, porque no solo porque es ineficiente y porque ha dejado de hacer las cosas que tenía que hacer, sino porque era evidente desde hace años que se rediseñó ella misma para prolongarse en el poder y para beneficiar a personas que lo convirtieron en algo que debió haber sido, en todo caso y en el peor de los casos, en algo temporero, en un esquema de corrupción permanente en todos los aspectos posibles. Es bochornoso que la Junta esté con la situación que está Puerto Rico y los problemas que tiene, vengan a cobrar esa cantidad, que se gasten esa cantidad de dinero sin que haya soluciones y que nos hayan arrebatado la poquita democracia que teníamos para esto, y que esto debe quedar de señal al público de Puerto Rico para acabar con todos esos mitos, como bien tú dices, de que todos somos unos corruptos. Mira, sí, aquí hay una corrupción gerencial en algunos aspectos, pero estos grandes robos y estos grandes esquemas de verdad no se ven a diario en Puerto Rico, de que en Puerto Rico la mayoría de las personas son gente decente y que tratan, pero que estamos trabajando contra el colonialismo y contra un sistema que es bien difícil de sobreponer, casi imposible, porque estructuralmente está diseñado para aplastarnos y para mantenernos en el subdesarrollo. Así que yo creo que la Junta a la larga va a terminar siendo el mejor ejemplo de que todos esos mitos de Lela y de que los problemas eran estrictamente gerenciales y que los problemas eran defectos puertorriqueños nada más, van a quedar en el pasado. Bajo las leyes de Puerto Rico, Robert Mujica no sería director. Es correcto. Porque tú no puedes tener un puesto ejecutivo alto en el gobierno y a la misma vez tener clientela y tener, eso precisamente fue el tema de la controversia sobre los negocios del secretario de la Gobernación como cabildero. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser un alto funcionario a tarea completa y a la misma vez tener tu propio negocio. Esto es inmoral, esto es una asquerosidad, pero era lo que yo le contestaba hoy a Laura Loomer. Mire, por eso es que es el incentivo de autopreservación. Mientras tengan la piquita, mientras estén chupando y mamando de la vaca, no la van a soltar.
Y por eso, a pesar de que hay por lo menos 5 presupuestos que han estado cuadrados, certificados, impuestos por ellos mismos, ellos dicen no, no existen los presupuestos. A pesar de que ellos sencillamente no quieren dar su brazo a torcer. Y se les acabó el tiempo. Se metieron. El dinero que tenemos en reserva, que son billones, Puerto Rico tiene reservado billones de dólares, chavito que ha guardado, más los 2.200 millones que ha gastado esa junta, se hubiera pagado la mitad de la deuda de energía eléctrica y hace rato se hubieran ido. Pero no, estamos en esa, Keren. Sí, saludos Luis, saludos a los compañeros panelistas y a todos los amigos que siempre están en sintonía. Mira, estoy de acuerdo de que esto lo que ha hecho es que ha contribuido a tener un clima general de sospecha de que siempre han señalado a Puerto Rico de corrupción, siempre somos nosotros los que cargamos con ese estigma cuando son solo 2 o 3 las papas podridas dentro del saco, pero ahora lo que estamos viendo es cómo la Junta ahora es quien tiene ese clima de sospecha. Qué casual, ¿verdad? A quienes nos envían son los que ahora tienen el clima de sospecha, de corrupción y de conflicto de intereses. Yo creo que esto lo que va a terminar haciendo es que quienes mismos pusieron la Junta van a comenzar a demandar una mayor transparencia, van a comenzar a demandar que lo que se haga aquí finalmente se tiene que terminar, porque cuando se está en un proceso de quiebra y se están alargando los procesos, sabemos que tiene que venir un juez y decirle, mire, las partes se tienen que poner de acuerdo, tienen que entregar la documentación, tienen que decirme qué es lo que van a hacer, y eso es lo que no ha estado pasando porque es que la Junta se autorregula. Y ese proceso de transparencia, que es lo que hemos visto con Robert Mujica, ahora mismo con un aparente conflicto de interés, donde se gana también esa cantidad de dinero que no es compatible ni con su experiencia previa, ni siquiera tampoco con lo que está haciendo, además de los clientes privados que tiene, etcétera. Creo que lo que hemos estado reclamando por tanto tiempo, todo esto que está saliendo a la luz va a dar paso a que por fin pueda venir o un ente externo a supervisar la Junta o que la Junta desaparezca y finalmente se pueda convertir, como decía nuestro amigo aquí Gregorio, en unos entes de supervisión para casos específicos que vayan quedando en el camino. Project managers. Sí, unos project managers, que es lo que estábamos hablando con Gregorio antes del programa, porque es que no aguanta más. ¿Cuánto tiempo más se van a seguir autorregulando? Falta de transparencia, unos pagos astronómicos. O sea, esto no aguanta mucho más. Mario. Fíjate, Luis, esta es la enmienda de decir algo. Esta es la enmienda Platt. La enmienda Platt de Puerto Rico. Sí, la enmienda Platt. Okay. La enmienda Platt y lo que se estableció en la ley Fora para la gobernanza de Puerto Rico. La enmienda Teller y la enmienda Platt. Sí, lo que fueron a Cuba es lo que es a nosotros Promesa y la Junta. La intromisión brutalmente agresiva del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Pero lo que aquí Keren acaba de decir algo que es una verdad como un templo. ¿Quién supervisa la Junta? Nosotros no sabemos. Ok, el Congreso creó la Junta. Pues el Congreso, como en el caso, ay Dios mío, en el caso, bueno, se me olvidó el nombre del caso que llegó al Supremo, que tiene que ver con los nombramientos de la Junta. Pues Aurelius, el caso de Aurelius, pues el Congreso es el jefe de la Junta. Pero pero no supervisa. No hay unos informes de rendimiento sobre la Junta. Yo no sé cómo rinde cada miembro de la Junta, cómo el rendimiento de Mujica, si hay unas evaluaciones en el Congreso sobre el trabajo que le está haciendo, si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, si hay un informe de rendimiento, o si esas evaluaciones los hacen los mismos miembros de la Junta. Y a esos miembros de la Junta, ¿quién los fiscaliza, quién los supervisa, quién los evalúa, qué informes de rendimiento hay? Eso no lo tenemos, eso no lo hacen. Y entonces ni la prensa puertorriqueña, porque a la prensa, al ser independentista, le conviene que haya una dictadura colonial, porque eso abunda el caso del independentismo. Pero el problema, Luis, es que hay unos excesos
que no llegan al tribunal, me imagino que la juez Taylor Swain, unos excesos administrativos de parte de la Junta y una toma de decisiones que uno dice, pero ¿qué es esto? Esto es un poder prácticamente omnímodo. O sea, lo es. Por eso es que se salen con la suya. Por eso es que se lo han jodado. Por eso mismo, porque no tienen quien los vigile. Sí, y para cerrar, la Junta ha llegado al nivel de que le ha ordenado al gobierno, no que legisle, mira, que le recomiende que legisle, no, le ha ordenado al gobierno que los empleados públicos, en lugar de acumular 2.5 días de vacaciones por mes, lo bajen a 1.1. Por eso, ¿y eso no le corresponde? No, ¿y en qué afecta eso? Eso no le corresponde. Si el gobernador mañana quiere dar libre a la gobernadora mañana quiere dar libre a todo el mundo, eso no tiene ningún impacto económico alguno porque no requiere erogación de fondos adicionales. ¿En qué descuadra eso el presupuesto? ¿En qué lo descuadra, Gregorio? Pero mira, lo que pasa es que tenemos que entender algo. Uno de los grandes problemas que tuvo la Junta desde el principio y por lo que no ha funcionado como se esperaba, porque como yo siempre digo, es distinto la función de la Junta a cualquier mecanismo que se haya autorizado para la quiebra, es que viene acompañado de una soberbia, y la soberbia con la que venía acompañado esto, y yo lo experimenté directamente en discusiones con miembros de funcionarios que trabajaban para la Junta, era de que es que venían aquí a resolver lo que estos muchachitos no sabían resolver porque eran unos desorganizados, y que esto era fácil, que esto era llegar, cuadrar 3 o 4 cosas y que el dinero iba a sobrar a borbotones, iba a haber dinero en Puerto Rico, porque venía acompañado de esa mentalidad y lamentablemente continúa acompañado de la mentalidad, y muchos de los que respaldan la Junta no saben cómo funciona el gobierno, no entienden de finanzas gubernamentales y lo que hacen es tirar de la baqueta. Igualmente, es que aquí nadie sabe lo que están bregando menos ellos, cuando la realidad es que primero, y la Junta falló en esto también porque pudo pedir igualdad en fondos en muchos casos sin meterse en el estatus. Número uno, el estatus siempre es un issue estructural insalvable, no es un issue administrativo. Y número dos es que en Puerto Rico, antes de uno resolver ciertos problemas que había, hay unos problemas estructurales grandes que son los que tienen ataponado el resto de la economía, incluyendo el issue de energía eléctrica, que es precisamente el issue que no se ha tocado. No, y mira, Luis, también esto que está hablando Gregorio es que nadie sabe lo que está en la olla más que el que lo menea. Entonces ellos llegaron con unas ínfulas de que ellos iban a arreglar el universo con prepotencia, con unos aires de superioridad, como si, yo no sé por qué, me acordó como cuando yo leía los casos insulares, sí. ¿Verdad? Esa impresión que tenían de los nativos, esos que estaban allí, y muchas veces nos trataron de esa manera. Una cosa es llevar un proceso de quiebra, otra cosa es creerse los dueños y señores para poder mover y trastocar incluso hasta es que ellos no entienden la idiosincrasia, y yo no estoy hablando de idiosincrasia fiscal, es que siempre cuando estamos hablando de tecnócratas tiene que haber un balance, y eso es lo que no hubo en la Junta, y por eso digo, solamente el que menea la olla sabe lo que hay adentro, y cuando ellos llegan y se dan cuenta de que más allá de salud fiscal, son unos problemas estructurales que sustentaron y llevaron a tener esa situación. Mira, rapidito, porque sé que vamos a pausa, pero yo recuerdo al principio de la Junta, una de las cosas que yo le dije al funcionario que no voy a mencionar, o a la funcionaria principal que no voy a mencionar, es que ellos estaban cometiendo un error porque no estaban contemplando la figura de los municipios en la ecuación económica y hasta dónde llegaba la función estatal y la función de los municipios. Pues, ¿qué estamos viendo hoy en día? Que ese problema, primero, que los municipios están hasta el cuello todos criticando las gestiones que se han realizado porque no se han tomado en consideración. Y número dos, que nunca se arreglaron los problemas estructurales básicos del gobierno, porque es que llegaron, como dije, con soberbia, no hicieron el análisis adecuado y se creían que esto era una bobería, que era cuestión de coger a varios rajieritos que se estaban robando el dinero y que con esto iban a resolver la colonia de 100 y pico de años. Y
eso pasó y ya está. Ellos se lo pasaron por el forro, completamente por el forro. Para que ustedes vayan haciendo embocadura, el año tiene más o menos, en términos laborales, unas 2.000 horas, más o menos 40 horas a la semana, Por ahí. ¿verdad? Sí. 8 horas, unas 2.000 horas. Tírense ahí rapidito, porque no tengo la calculadora, 2.000 horas entre el salario de $625,000 Oh, para que la gente sepa cuánto cobra por hora este títere. Regresamos ya mismo. De las noticias que tienen que ver con la condición colonial de Puerto Rico y el estatus. El congresista Richie Torres, esto está en la página 34 del Nuevo Día, alega que Trump va a colonizar financieramente a Puerto Rico al tomar control de la Junta de Control Fiscal, someternos a una esclavitud para pagar deuda, aumentar las tarifas y reconvertir a Puerto Rico en el paraíso fiscal de las farmacéuticas. Ese es el primer de las noticias que tenga. Segunda noticia, la federalización de la Policía Municipal de Washington, D.C. y la militarización con la activación de la Guardia Nacional en la capital federal, y yo lo escuché con mis oíditos en la conferencia de prensa del presidente a las 12. No, dice el Washington Post, ha reactivado los pedidos de estadidad por parte de los residentes del distrito para evitar que haya un asalto a tercer estado. No se podría hacer eso. Pero a la misma vez, el propio presidente Trump admitió hoy que esa tranquilla y la potencial federalización del distrito está hecha para que no exista ni haya en el futuro un estado afroamericano. Oigan bien, las dos van paralelas. La nueva junta dirigida no a liberarnos, sino a amarrarnos más como colonia. Esto es una nueva 936. Y la federalización de Washington, D.C. lo que hace es descarrilar, porque Trump entiende que los dos van a ser estados demócratas, los descarrila. Tercera nota. Mientras eso pasa, este fin de semana estuvo en Puerto Rico estuvieron las urracas parlanchinas, Alexandria Ocasio-Cortez, la líder de los comunistas demócratas, y Nidia Velázquez, su Sancho Panza, corriendo para arriba y para abajo con los independentistas. No tengo la menor duda que ambas se reunieron con Juan Dalmau y con el alto de liderato independentista para discutir los próximos pasos, aprovechar este interregno donde los estadistas están inactivos, totalmente fuera, y está Trump para empujar la independencia. A la misma vez que esto va ocurriendo, la política del PIB, Adriana Gutiérrez, fue enviada por el partido a México a promover la independencia en el foro de la CEPAL de mujeres, y dice ella, vendiendo la independencia y el socialismo y la integración de una república puertorriqueña a lo que es las naciones socialistas de Latinoamérica. Todo eso va ocurriendo y pues los dejo con esa. Empiezo contigo, Mario. Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Tú viste muchas de estas noticias corriendo hoy? Sí. ¿O discutidas? Mira, Luis, bueno, en el caso de Washington, pues, no solamente Trump, los estados, los republicanos en general, no quieren la estadidad para la capital federal ni para Puerto Rico, porque ellos entienden que entrarían 4 senadores demócratas y eso alteraría completamente el balance que pudiera haber, porque ahora como la cosa está apretada, a veces pues los republicanos están arriba por 1 o 2 senadores y tienen 51-52 y los 48-49 los demócratas.
pero ellos entienden que sería de seguro. De hecho, aquella vez que Ricky le exigió a Trump la estadidad y Trump dijo, garantízame 2 senadores republicanos y yo te la consigo. Y es eso mismo. Entonces, pues, son 2 filosofías de gobierno distintos, republicanos y demócratas, y eso, pues, con el Senado demócrata, eso pararía una agenda republicana conservadora, y las repercusiones a Puerto Rico son evidentes. ¿Y qué va a pasar? Pues mira, el movimiento estadista tiene que rearticular su estrategia. No lo ha hecho nunca. Yo creo que la única vez que hubo una estrategia definida fue en el año 89, cuando aquel proyecto de Bennett Johnson y McClure. Y fuera de eso, de allá para acá no ha habido una estrategia. Y el PNP articulada. no estaba en el poder, ¿Perdón? by the way. El PNP no estaba en el poder en el 89. No estaba en el poder, pero la estrategia era en el Congreso porque el presidente Bush se había comprometido con la estadidad. El último gran paso de gobernación fue Carlos Romero, que logró las 3 leguas para Puerto Rico, trajo las primarias presidenciales a Puerto Rico, Eso sí. que habían en el 76, pero posteriormente en el año 80, y mandó a hacer el libro The Breakthrough from Colonialism, que es la Biblia de la estadidad en Estados Unidos. Eso es así que no ha habido otro gobernador que haya hecho tanto por avanzar la estadidad como Carlos Romero. Eso hay que reconocerlo. De acuerdo. ¿Qué les parece, Keren y Gregorio, estos desarrollos? Los independentistas trabajando como abejitas rápidamente y el resto, el gobierno del PNP entregado, sumido en el estiércolero colonial. Pues mira, Luis, yo coincido en que ese es el tema central de todas estas noticias, porque la realidad es que nosotros no podemos controlar el entorno completo bajo el cual se va a desarrollar el tema del estatus. Obviamente hay un elemento que esto no es un issue, para nosotros lo es, y es importante que lo presentemos así, pero para todo el mundo esto no es un issue de principios ni nada. Para mucha gente esto es una cuestión práctica y les va a afectar políticamente, y algunos pues van a estar en contra por eso, aunque nosotros entendamos que filosóficamente, ¿verdad?, y por cuestión de respeto al derecho ajeno a los derechos humanos, pues que no debería ser así, pero eso es parte de la dinámica, y también es parte de la dinámica que la extrema izquierda de aquí, que se trata de camuflajear de vez en cuando, pues vaya y siga participando de todas las actividades que participan internacionalmente, las cuales todas sabemos de cuáles son las características, son de izquierda, socialistas, cuasi comunistas, las mismas entidades de siempre, que les cambian un poquito el nombre para ajustarlos a la época supuestamente y no verse tan mal, pero son exactamente lo mismo. Ahora, la clave no es qué está pasando, sino qué nosotros estamos haciendo en este ambiente, y yo tengo que ser sincero, y esto lo tengo que separar de cualquier issue gubernamental. Lo cierto es que el Partido Nuevo Progresista, o por lo menos el movimiento estadista, yo sé que hay interés de los distintos componentes, que lo podemos discutir informalmente, que hay reuniones, que hay grupos, pero no hay una agenda coherente permanente. Yo creo que desde marzo, que se celebró exitosamente en Washington una actividad por parte de la gobernadora, de momento se dejó esto al vacío. Llevamos 5 o 6 meses donde todos estos grupos no han descansado, y donde yo creo que ya se está empezando a ver la fatiga de los mismos estadistas en cuanto a la necesidad de ocupar ese espacio. Yo no sé si tú, a mí me pasa cada vez que voy a la isla, yo voy cada 3 meses, yo noto un hartazgo y un no más de parte de los electores del PNP, donde quiera que yo voy. Sí. Yo no vuelvo hay. a darle Yo lo el noto voto a estos farsantes. Se acabó, prefiero que se muera el partido antes de que me cojan de tontejo de nuevo. No sé si Keren ha visto eso, pero yo digo, en las redes sociales están choretas, pero no es lo mismo oírlo en las redes, verlo o leerlo en las redes sociales, que ir, y donde quiera que tú vas te dicen lo mismo. O sea, si el liderato del PNP no entiende que esto es una elección de extinción, están fritos. Sí. Están fritos. Keren, Sí, mira, ¿cuál es tu experiencia? Mi experiencia es, y fíjate, yo estuve en marzo en Washington, D.C., he ido en innumerables ocasiones a cabildear allí, a hablar con los congresistas, he estado con diferentes grupos que
que trabajan en pro de la estadidad, pero estoy de acuerdo con Gregorio de que hace falta una estrategia unificada. Entonces, cuando muchas veces se levanta alguien para hacer una estrategia unificada, puede ser que los egos comiencen a chocar y quieren protagonismo, y eso hace que una buena intención pues pueda ser bloqueada por otros, porque todo el mundo quiere tener como que fui yo quien logré la estadidad, y la realidad es que la estadidad se va a lograr con un esfuerzo unificado, con una estrategia unificada, y más allá de protagonismo, esto es una lucha que muchos han tenido en la mano, ha sido una antorcha que uno la carga, la pasa a otro, y esto no es la gloria de nadie, esto es la necesidad de un pueblo. Y de hecho, yo voy a atar esto a la noticia de Richie Torres y lo que está pasando y lo que él alega, porque mira lo que él dice. Torres argumentó que el futuro de la isla debe pertenecer al pueblo puertorriqueño, no a Wall Street ni a aliados políticos. Pero por otro lado, y yo creo que esto es un pulseo, ¿verdad?, político y a la misma vez ideológico, los aliados de Trump, ¿verdad?, por un lado el Partido Demócrata, por otro lado el Partido Republicano, argumentan estos aliados de Trump que el objetivo es acelerar la recuperación económica y renegociar de forma más efectiva pues la deuda y lo que queda pendiente. Pues si ambos tienen tanto interés en que el pueblo de Puerto Rico eche hacia adelante, lo que tenemos que hablar es acerca del estatus que nos ha tenido amarrado, que nos ha tenido bajo este estatus colonial y donde no hemos podido avanzar en muchísimas áreas porque es como un ancla el no poder resolver este problema del estatus. Entonces, si ambos están tan preocupados, tanto Richie como los aliados de Trump están tan preocupados por el futuro económico de Puerto Rico y para que echemos hacia adelante, hablemos de estatus. Y esto, a la misma vez, aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí los estadistas tenemos que ponernos de acuerdo y dejar a un lado los egos, dejar a un lado el protagonismo y unirnos todos y hacer una estrategia unificada. Y creo que también el gobierno tiene que ser un eje central de esto para poder unificar, porque muchas veces cuando hay tantos grupos, el gobierno tiene que agarrar el eje y decirnos, vamos a trabajar de esta manera. Y creo que hay mucho interés en los grupos en poder trabajar, pero se necesita un eje. Y ese eje lo puede tener el gobierno de Puerto Rico. Es que aquí no sobra nadie, faltan manos. O sea, aquí es tanto el trabajo. Fíjense que las 100 propuestas que yo he dado estos 4 días son meramente ejemplificativas de lo que se puede hacer. Y todo eso requiere personal, requiere trabajo, voluntario, todo ese tipo de cosas. Pero lo que el estadista no perdona es la inacción y el engaño. Eso sí. Eso no lo perdonan. Y yo lo que estoy viendo es palabras mayores. ¿Cómo los independentistas no se cansan? ¿Cómo los independentistas están continuos, buscan los chavos donde sean, mueven a todos? De hecho, los independentistas tienen 80 legisladores en Estados Unidos. ¿Ok? Luis. El grupo de Alexandria Ocasio-Cortez es un caucus de 80. De 80. ¿Y cuántos tienen los estadistas? No, porque Luis, lo que pasa aquí es que yo creo, y se lo voy a dejar antes de que Mario hable, que yo sé que le gusta tanto la literatura, que no, lo digo en serio. Sí, yo sé. El PNP le aplica, y no es por ser clichoso, pero es la verdad, el PNP lo que le está aplicando ahora mismo es aquella vieja frase de Dante de que los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Y eso es lo que ha pasado con la estadidad, que nos hemos tratado de mantenernos callados y neutrales, pasivos, para evitar manejar esto en momentos donde hay la crisis moral más grande de nuestra historia. Mira, Luis, aquí tú ves líderes políticos del PNP que usan la estadidad cuando van a las primarias. Y se rasga, y como unos caifás modernos se rasgan. Y en la elección la utilizaron. Sí, se rasgan. La campaña de Jennifer González lo que movió fue el miedo a la independencia y al socialismo. Sí, pero se rasgan las vestiduras. Entonces a veces tú los oyes hablando y te dicen una sartra de disparates. Son personas que ellos no leen, no cultivan el intelecto. Mira, la historia es tan importante porque para entender el presente hay que conocer el pasado. Y hay que estar al día en todas las publicaciones que se hacen en Estados Unidos, no solamente sobre Puerto Rico, sobre cosas que se relacionan en Puerto Rico, con Puerto Rico. Aquí hay un elemento que no se toca,
en Estados Unidos hay un fenómeno que es la primera vez en la historia de la humanidad, donde hasta los grupos minoritarios influyen decisivamente en la política exterior de los Estados Unidos. Y tú tienes el caso de los cubanos en el sur de Florida y los judíos. Y eso, ¿qué evidencia eso, Luis? El poder del voto. Como decía Luis Muñoz Marín, en una democracia el voto tiene un poder tremendo. Pero entonces tú ves que el PNP usa la estadidad a conveniencia y la gente se da cuenta, la gente lo que quiere es que vayan personas de envergadura. Por ejemplo, yo preferiría a escuchar a Gregorio que me dé una charla sobre contribuciones federales. Yo no quiero escuchar a un legislador. No, yo quiero escuchar a Gregorio, que es CPA y abogado, las dos cosas. Y esas son la gente, y el papá, Gregorio, padre, que te puede dar un seminario de derecho constitucional, del derecho de los estados, de la soberanía de los estados, todas esas cosas, pues eso. Pero yo no quiero escuchar a un legislador, porque ningún legislador ha leído lo que ha leído Gregorio hijo y Gregorio pero padre. Tú sabes que va más allá que eso, y es que el movimiento, lamentablemente, distinto a los independentistas, se ha convertido un movimiento a la defensiva todo el tiempo. Mario, ¿todo bien? Mario se cayó. No se cayó. Se llevó el micrófono. No, pero es que se entusiasmó con el discurso y se le llevó el micrófono. Le pido perdón a los radioescuchas. Mario, eso pasa después de los 60. Ay, Mario, te queremos. Pero los amo a todos. A todo el que está escuchando, a todo el que tiene la oreja para ahora mismo, un abrazo. No, pero mira, Bueno. esto se ha convertido en un movimiento, porque trasciende. La realidad el PNP es una coalición, no todos pensamos igual ideológicamente, ni nada, todos creemos en la estadidad. Y esa coalición siempre van a haber diferencias, como Keren dice, tiene que haber un hilo conductor en cierta planificación. Pero el problema es que eso, además de la conveniencia de venir 2 años antes de las elecciones a traer el issue del estatus y crear caos con el issue del estatus, se ha convertido entonces en un partido a la defensiva, donde el estadista, a pesar de estar molesto porque entiende que no se está haciendo lo suficiente, se le llama al final y se ve obligado, a punta de pistola básicamente, tienes que votar por el Partido Nuevo Progresista, tienes que votar por nosotros porque lo contrario es la izquierda, y es verdad. Pero entonces, de nuevo, ¿dónde quedamos? Somos un movimiento que es para coger en todo el mundo y tirarlos como donde caigas porque no tienes más remedio, o somos gente que estamos dispuestos a luchar y a hacer propuestas nuevas y echar para adelante y resolver finalmente este problema. Fíjense lo que significa la presencia de la líder comunista de los demócratas, que es probablemente la candidata que más, vamos a decir, apoyos tiene para la presidencia de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez. Ella no vino a ver a Bad Bunny, ella vino a conferenciar con la cúpula del independentismo en Puerto Rico, vino a cuadrar la caja con los diásporos, lo que se habló con Luis Gutiérrez, el viaje que hizo Juan Dalmau, vino a coordinar cuáles son los próximos movimientos frente a lo que ellos estiman, con mucha razón, la lectura de ellos de la administración de Trump es un Trump que está listo para hacer cosas por la soberanía de Puerto Rico. Y ella vino a conferenciar esa cuestión de que Dalmau sí estuvo en el hospital muy bien, todo lo que da, pero yo me apuesto peso por moriqueta que Alexandria se reunió o con Rubén o con Juan Dalmau y el alto liderato para coordinar. Y eso les demuestra a ustedes, o sea, el movimiento minoritario del independentismo tiene ya un cuadro de 80 legisladores de Alexandria Ocasio-Cortez. Eso son palabras mayores. Y el que no vea eso, entonces, ¿qué hace el PIB? A la misma vez envían a su Benjamina a México a trabajar la independencia con la CEPAL, con el gobierno mexicano, con los aliados de la socialista Sheinbaum, que dirige México. Todo eso, o sea, todo más tienes a Residente el domingo en pleno concierto
llevando las fechas clave. O sea, esto es un trabajo, es una orquesta. Yo me siento, yo digo, esta gente son unos genios, saben trabajar, no se rinden, no se dan por vencido, tienen una intelectualidad altísima. Eso no me hace independentista, pero yo, como observador de la política, me tengo que sentar y me quito el sombrero. Entonces, as compared to what? As compared to what? A los Boy Scouts del Webich. As compared to what? A Domenech y a Jennifer González. No, es una diferencia de pequeñas ligas y grandes ligas. Es lo que yo pienso, no sé si ustedes lo ven así. Bueno, pero yo lo veo clarititito. Luis, Alexandria Ocasio-Cortez es una de las principales líderes de esa organización que se llama Socialist Democrats of America. Sí. ¿Sabe? El Squad. Y es un grupo poderoso dentro del Partido Demócrata, bien de izquierda, que hasta una vez Nancy Pelosi tuvo que decir que esas ideas de ella y de no sé quién más mencionó otra persona que son de extrema izquierda, eso no caben en la política de los Estados Unidos y menos en el Congreso. Es que, hoy hay una columna en el Washington Post del columnista, comentarista conservador más de mayor credibilidad que tiene Estados Unidos, se llama George Will. Sí, George W. Will. Y dice George Will que él desearía que se convirtiera en verdad la elección del comunista Zoran Mandami como alcalde de Nueva York. Porque así esto le va a dar una lección a la gente de cómo el socialismo destruye ciudades, destruye sociedades, destruye economía y causa una catástrofe. Dice, lo mejor que le puede pasar al conservadurismo es que los comunistas cojan control de Nueva York para tener la cochambra de ciudad, lo que era el orgullo, el portaestandarte, lo que era la metrópoli del mundo entero, y la conviertan en un estercolero, como lo han hecho en muchos sitios. Y yo creo que tiene toda la razón. Pero mira, Luis, sí. pues que tú sabes que qué bueno que traes esto, porque es que yo opino lo mismo en cuanto a la participación de AOC, estas personas en la política en Puerto Rico. Yo creo que para el movimiento estadista esto representa una oportunidad de demostrar a nivel nacional ¿Qué es lo que se traen entre manos estos grupos de izquierda sobre Puerto Rico y por qué verdaderamente tiene el resto de ese movimiento de centro y centro derecha en los Estados Unidos como aliado a la estadidad de Puerto Rico? Porque ese es estamos viendo trazado, igual que se está viendo en Nueva York, cuál sería el camino de estos socialistas promoviendo a un Puerto Rico de izquierda, un Puerto Rico que se integre hacia ese bloque socialista y que está siendo promovido por una figura dentro de la política nacional que son divisivas. Por eso, pero Gregorio, el que no ve, el que no visualiza, no puede ver. ¿Okay? Si esas noticias se las esconden, el pueblo no puede sumar 2 y 2. Solamente este programa hace esto. De hecho, ustedes escucharon a la gobernadora de Puerto Rico empatar todo esto y decir esto es impermisible. No. Ustedes escucharon a los líderes camerales protestar y decir están vendiendo la independencia en México, están obviamente trayendo aquí y confabulando. No, usted no ha oído un solo estadista, un solo líder estadista empatar los puntitos. No lo han oído. Y es que viven pendiente ¿a qué? A la condenación de administrar la cochina colonia. Que como quieran, que lo hagan bien, los van a votar. Porque esa es la tragedia. Los mejores administradores de la colonia han sido los PNP y siempre los botan del poder, los sacan del poder. En el PNP solamente hay una persona que yo saco, que es José Aponte, que para mí él es un animal ideológico, tú sabes, porque él habla de estadidad donde quiera que va. Es más, él, y esto lo digo en forma de broma, ¿verdad? Él nos está escuchando, pero José Aponte, cuando se deprime, cuando cae en depresión, él no va a un psiquiatra, ni va a un psicólogo, ni va a un sacerdote, ni un pastor.
Él para salir de eso lo que hace es que rompe a hablar de estadidad y se le quita todo. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué José Aponte ha hecho esa travesía? Y la historia mía y de José Aponte es larga, porque tú sabes que yo lo criticaba muchísimo. Porque José Aponte tuvo que ser presidente de la Cámara en el momento terrible del cierre del gobierno y de los años del caníbal y del IBU. ¿Y de Y quién? José Aponte, y del IBU, Ah, sí. y del IBU. Y José Aponte se dio cuenta, y eran los años de los Papa Clinton también, se dio cuenta que por más que se trate como legislador, no hay nada que se pueda hacer para administrar la colonia, ni legislación, ni reglamentación, ni vista. Por lo tanto, José Aponte se transformó en un líder ideológico y eso le ha permitido sobrevivir 20 años más, porque se convirtió como una persona que creía en que se podía gobernar bien y avanzar la estadidad, se convirtió obviamente en un combatiente, Sí. en un guerrero de la estadidad. Y yo de eso lo respeto enormemente, enormemente. Parafraseando a José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Saramago dijo una vez, yo soy un comunista hormonal. Pues parafraseando esa frase, yo diría que José Aponte es un estadista hormonal. Ok, vamos. Keren, Sí, sí, gracias. Que está hoy, Mario está aquí emocionado hoy aquí. Está poético. Está poético, Mario. Con ustedes cualquiera, tú sabes. Y después, mira, y tú, Keren, ¿tú sabes qué, Luis? Y no hay vino. No, que Luis, Keren usando una frase de Becker. Keren tiene la voz de ella es una respiración perfumada. Ay, pero qué bello, Dios Mario. mío. Tú te fías. Espérate. Gregorio, eso no pasaba cuando nuestro hermano Garriga Pico estaba aquí. Tú sabes, no pasaba. Garriga, No tenía los ojos azules. Pero a Garriga yo no le voy a decir, mira, José, tu voz es una respiración perfumada, porque me esperé en el parking. No. Por lo menos se actualizó un poco más, porque antes lo que nos citaba era la Ilíada y nos citaba al Quijote. Increíble. Mira, Luis, Keren, yo- todo esto es una lección. Sí. Esas son noticias que no se dicen precisamente para que la gente no tome conciencia de lo que está pasando. O sea, sí, mira, Luis, yo creo que el movimiento independentista está como pasó aquí en nuestro planeta este pasado lunes, que es que se alinearon los planetas. O sea, ellos están alineados. Y eso es precisamente lo que le falta al movimiento estadista, alinearse. Y salir y ver lo que está pasando un poquito más allá de la isla. Y cuando hablo del movimiento estadista es que todos tomemos conciencia, porque aquí hay muchísimos grupos que están haciendo un excelente trabajo. Lo que pasa es que lo están haciendo por separado. Y este logro que nosotros queremos que se defina para Puerto Rico como el Estado 51 finalmente, tenemos que ver cómo otros grupos que luchaban también por derechos civiles lo lograron. Una de las cosas que yo hice, uno de los estudios que yo hice fue cómo es que el movimiento de los afroamericanos, que ellos llegan como esclavos a los Estados Unidos y logran tener un presidente, o sea, cómo ellos logran unirse, juntarse, aún con todas las luchas internas que tenían, aún con todos los retos que ellos tenían, cómo es que ellos logran unirse de tal manera que logran lo que lograron tener un presidente negro. Es admirable de la condición que llegan a lo que han logrado hoy día, que todavía tienen muchísimas cosas por lograr y están todavía en una lucha. Pues sí, pero lo lograron. Y Vamos, hay que dárselo. Martin Luther King, en el movimiento de derechos civiles, levantó la bandera de la igualdad. Y a él se lo decían, no te van a dar igual, a los negros no les van a reconocer la igualdad, se lo dijeron. Y él siguió luchando, y entonces se aprobó la ley de derechos civiles, se aprobó la ley de derecho electoral, que cuando Lyndon B. Johnson firmó esa ley en Casablanca, hubo un puertorriqueño porque lo invitaron, Por cierto, Santos P. Amadeo. se me olvidó decirles otra de las noticias.
el representante republicano por Miami, Carlos Jiménez, pidió expulsar del Comité de Seguridad Nacional a la guatemalteca americana, congresista Delia Ramírez, que es independentista y comunista, porque Delia Ramírez, al igual que Ilhan Omar, ha señalado, Ilhan Omar dice que su lealtad suprema es a Somalia, y esta dice que su lealtad suprema es a Guatemala, y por lo tanto dijo Carlos Jiménez, esta es una agente extranjera, sáquenla del Comité de Seguridad de Homeland Security. Hago la pausa. Hoy, esta noticia de portada del Vocero y página 15 del Nuevo Día, de los abogados de Wanda Vázquez, pidiendo una moción aclaratoria a la Corte Federal para que aclare que el que ella se declare culpable de un delito menos grave, de recibir donativos políticos de un extranjero, no implica depravación moral, ni lucro, ni corrupción. Déjeme darle 3 prejuicios que yo tengo sobre esto. En primer lugar, este caso nunca se debió haber radicado contra Wanda Vázquez. Es otro reflejo más de la armamentización y la politización del Departamento de Justicia Federal, radicando a diestra y siniestra casos, alegando alta corrupción, alegando cosas horribles y después no los puede probar. Esto ya es un patrón de cerca de 10 o 12 años, pero el patrón viene mucho más allá. Yo lo detecté y lo puse en mi libro, Justicia Roja. En segundo lugar, yo creo que Wanda Vázquez fue una gran fiscal y una horrible y terrible gobernadora. Se metió en camisa de 11 varas y el ego se la comió. Y está pagando el precio del orgullo y del ego. Y en tercer lugar, entiendo esta movida con una movida preventiva, que es un llamado al Tribunal Supremo para que no la desafore. Wanda Vázquez va a ser la primera gobernadora, desgraciadamente, convicta por un delito federal, aunque sea menos grave, que no va a conllevar el apresamiento, pero ciertamente que acarrea unas consecuencias como abogada, como secretaria de justicia, como jefa de fiscales, como gobernadora. Y cuando se declare culpable y se convierta en la primera gobernadora convicta, por nuevamente, como yo le dije, no necesariamente depravación ni lucro, pero ciertamente convicta por un delito, el Supremo de Puerto Rico tendrá que ver el caso de Wanda Vázquez y qué tipo de sanción le aplica. El Supremo ha sido bien estricto con notarios, con abogados, con ética, y por mucho menos ha volado profesiones enteras. Wanda Vázquez tiene 61 años, Wanda Vázquez necesita trabajar, porque obviamente la generación nuestra va a tener que trabajar hasta los 80 por lo menos, y lo que están es preparando el terreno, exponiendo su inocencia, que el acuerdo de fiscalía es un reconocimiento que el pliego acusatorio colapsó, que no hay evidencia, todo este tipo es un llorado para el Supremo, y el tostón lo va a tener el Tribunal Supremo, porque si le aplica la vara blanda a Wanda Vázquez, no va a tener la fuerza moral para aplicar la mano dura que tradicionalmente han exhibido con abogados. Y esa es gran parte de la encrucijada. Lo dejo ahí con esa porque es interesante la noticia y tiene que ver con el estatus también, porque es otro caso de timoneo desde el Departamento de Justicia de eventos electorales. Cojan. Sí, mira Luis, yo veo que dentro de este choque de narrativas que hay, porque sabemos que de parte de Fiscalía, pues ellos afirman que hubo un acuerdo corrupto para beneficiar financieramente a Wanda Vázquez. Por otro lado, la defensa
pues sostuvo que las decisiones que ella tomó fue por el mejor bienestar, que ella estaba haciendo una buena administración, que fueron legítimas, que no hubo contacto suficiente para aprobar todo esto. Pero en cuanto a lo que es la credibilidad y la percepción pública, esta batalla la perdió Wanda Vázquez. Y es triste porque una vez tú llegas a este punto, aunque a ti te declaren culpable, ya la percepción pública ya te condenó y te va a obligar a pagar una sentencia que no es en la cárcel, pero es la sentencia de la percepción pública. Entonces pienso yo que esto tiene una implicación política, primero, por lo que dices, por ese espejismo que siempre estamos teniendo de colonia, de corrupción, y ahora se le suma que la percepción de que se arregló un caso en el Departamento de Justicia Federal, que hubo incluso un alegado, las malas... vamos a decir, malas influencias de parte del abogado contratado, etcétera. Vamos, todo esto, implicaciones políticas puras, pero al final del día yo pienso que esto es un manejo mediático, bien como tú dices, que está teniendo la defensa de Wanda Vázquez, y que dar esta versión a los medios es algo estratégico de parte de ella, y que la batalla final, al final del día, ella va a necesitar trabajar. Ella, y yo no la culpo, ¿ah? Claro, yo tampoco. En una situación similar yo estaría defendiendo ese título a todo lo que da. Pero claro, o sea, ella la han dejado como quien dice en la calle, porque ahora ¿quién la va a querer contratar? ¿Qué puesto ella va a ocupar? Que si yo hubiese sido Wanda Vázquez, yo no hubiese corrido a la reelección y quizás yo hubiese pedido un puesto para el Tribunal Supremo y hubiese terminado una carrera brillante. Pero vamos, que cada quien decide lo que quiere, ¿verdad? En un momento. Pero ella, yo entiendo que está buscando reposicionarse como víctima en este proceso, dado, ¿verdad?, estas versiones que ha tenido la defensa, y que al final ella quiere darse a ver como que esto ha sido un caso de motivación política, y es pues antes de que este caso de ella pues llegue al Supremo. Pero pues lamentablemente ya la gente la juzgó, la sentenció, y de acuerdo a esa sentencia la gente ya está cumpliéndola. Sí, bueno, ella estuvo dos cosas. Lo primero, ella estuvo tan poco tiempo que si uno, ¿verdad?, a medida que se va alejando en el tiempo, ¿verdad?, y uno va teniendo perspectiva histórica del tiempo que estuvo de gobernadora, estuvo tan poco tiempo que es bien difícil decir si fue buena o mala gobernadora, porque fue un paso fugaz, igual que José T. Piñero, que estuvo más o menos el mismo tiempo de ella. Y lo único reconocible en él es que fue el primer gobernador puertorriqueño. Ahora, lo que ella está haciendo, ¿verdad?, de pidiéndole al Tribunal Federal esto, pues por supuesto ella quiere salir limpia. O sea, salir limpia en el sentido de que, pues mira, no cometí un delito inmoral, un delito de esta naturaleza que la vaya a afectar en su profesión, en su imagen profesional y en su imagen también como persona, porque todo el mundo sabe que tú puedes salir culpable en algo y no necesariamente quiere decir que seas un delincuente o que seas un inmoral. Y ella, yo creo que está apostando, está poniendo los huevos en esa canasta, está apelando a eso. Ella sabe, ¿verdad?, que va a salir culpable, pero lo que quiere es asegurarse de que ante la imagen del pueblo, que el tribunal le diga, reconozca que ese delito no es de depravación moral ni otra cosa que se entienda. Y yo creo que es una estrategia que la está haciendo ella, para entonces después que venga el Tribunal Supremo, la analice y que la decisión del Supremo le sea pues favorable. Gregorio. Pues mira, Luis, en primera instancia, yo coincido en el 99% de los puntos que tú estás indicando. El caso nunca se debió haber radicado. Yo creo que tú bien lo has plasmado históricamente, este asunto y el abuso que hay, y las razones que han llevado a este tipo de abuso muchas veces por el gobierno federal, que aún en casos donde puedan tener un poco de evidencia para alguna acusación, y no digo que este es el caso, lo cierto es que un caso no basta con tú creer que sucedió algo, sino hay que tener evidencia robusta, ¿verdad?, para poder en su día aprobarlo en corte, y lamentablemente estamos viendo, no solo a nivel estatal en Puerto Rico, sino a nivel en otros distritos, estamos viendo lo mismo, de casos que cuando se presentan se da una impresión y luego la evidencia, aun cuando fuera reprochable la conducta, pues no necesariamente la evidencia
encaja perfectamente. Yo creo que hasta el mismo, y no la quiero comparar porque sé que no es lo mismo, pero es algo que vimos hasta en el caso de Pidir, y que por más reprochable que sea, la evidencia nunca cuadró exactamente ¿verdad? Con la narrativa, y lo notamos en el tipo de sentencia que se obtuvo. Y yo estoy claro en que esto va dirigido pues a preservar una carrera, y yo le deseo lo mejor, pero hay una realidad también en este proceso, y es que deseándole lo mejor, y yo ojalá y le permitan continuar con su práctica, o en el caso de que haya algún tipo de sanción, pues que sea reducida la misma. Lo cierto es, número uno, que el Tribunal del Supremo tiene bastante discreción en estos procesos disciplinarios. E históricamente, como tú bien señalas, ha sido bien estricto por errores mínimos a veces, que yo incluso muy respetuosamente difiero de muchas sanciones que se han dado, pero la realidad es que esa ha sido ¿verdad? El historial de las actuaciones en la evaluación de conducta del Tribunal Supremo. Y lo otro que quiero reseñar es que aun cuando sea por un delito menor, y yo entiendo como abogado, que lleva a uno a declararse culpable por un delito menor en una situación difícil, cuando uno tiene tantas cosas en juego, pero lo cierto es que cuando uno se declara culpable de un delito, pues tiene que aceptar las implicaciones de lo que eso es. Si no estoy dispuesto a arriesgarme a ir al juicio, y yo lo entiendo, y yo estoy claro con eso, la realidad es que en el momento en que yo decido, por las razones que sean, a asumir la culpabilidad por el delito que sea, pues yo tengo que aceptar que ese delito es parte de mi historial prospectivamente, y que eso tiene unas implicaciones, y es muy difícil uno no tener ningún tipo de implicaciones cuando se declara por un delito. Y en ese sentido, independientemente de lo demás que se pueda decir, si hay algo que ha sido consistente el Tribunal Supremo, es que en el caso de los abogados no basta nada más con que se dé el incumplimiento, sino que la apariencia, y cuando una persona ha sido el secretario de Justicia, ha sido gobernador y ha hecho todos estos puestos y lo ha hecho muy bien, pues la realidad es que eso también trae unas responsabilidades, y ese contraste el tribunal lo va a tener que ver. Pero de que hay unas implicaciones, aún en casos injustos como pudo haber sido pues la hay, y eso es parte del proceso de aceptar la culpabilidad, aunque sea por un delito menor. Finalmente, ustedes vieron, esto está en la página 8 hoy del Vocero, Denis Márquez exigiéndole a la gobernadora que se declare un estado de emergencia por la violencia que vive el país. Ay, bendito. Y dice que el auge en los feminicidios y el maltrato infantil es responsabilidad del gobierno evitar esa violencia. Ay, por favor. En primer lugar, de los últimos 5 años, el crimen en Puerto Rico ha bajado 4. Sí. Los últimos 2 años ha bajado considerablemente. Pero esta estupidez, esta moronería de los independentistas de pedir inmediatamente un estado de emergencia, como si el llenar un papel de decir esto es un estado de emergencia va a resolver. Y lo otro, lo absurdo, tú no puedes evitar que alguien le vacíe una pistola a otro, porque no puedes tener un guardia al lado de cada persona en la isla. Y culpar al gobierno por la violencia que se viva o los delitos es politiquear, es pura demagogia. Cójalo ahí. Pues me imagino que el gobierno tendrá la culpa de que la gente se coma la luz roja, de que la gente que no tiene licencia de impedido se estacionen en la línea azul de impedido, que los evasores contributivos será culpa del gobierno, que si un hombre o una mujer uno le es infiel al otro, el gobierno también tiene la culpa. Hay asesinatos también de acecho, donde tú no hay manera de defenderte porque aparece de momento como una aparición, aparece el asesino y te mata. Y decir esto, que estamos en crear un estado de emergencia, si en la década del 90, igual que en la década del 70, habían más asesinatos que ahora. De hecho, en el año 75, el gobernador Hernández Colón, termino con esto, era Hernández Colón, y él dio un mensaje especial a la legislatura y al pueblo sobre el problema de la criminalidad. O sea que esto no es nuevo. Pero tú sabes qué, y dejo a Keren con esto porque creo que es importante. Aquí aquí se pasa histriónicamente, mucha gente hablando de vamos a hacer una declaración de emergencia, pero ¿qué implica? ¿Qué se supone que pase si se declara hoy el estado de emergencia? Que vamos a coger y vamos a pasarnos el presupuesto y los procesos legales establecidos
por buen sitio y vamos a empezar a hacer un sistema paralelo sin ningún tipo de esquema o reglamentación. O sea, ¿qué se persigue con esto más allá del histrionismo? La realidad es que aquí hay innumerables leyes para todo esto, hay fondos, que se puede exigir el cumplimiento, claro que sí, que todos queremos que si se pueden hacer ajustes, claro que sí, pero la declaración de emergencia como tal, ¿cuál es el propósito? Que vamos a disregard, como dicen en inglés, el presupuesto y todos los procesos legales y vamos a establecer un gobierno autocrático en cuanto a este asunto. ¿Cuál es la implicación? Pero es que, mira, Gregorio, a falta de argumentos creíbles de que la independencia es buena para Puerto Rico, ellos necesitan buscar unos temas que puedan llegar a la fibra del corazón del puertorriqueño y obviamente todo el mundo está de acuerdo que la violencia no debe existir, todo el mundo está de acuerdo que no debe existir la violencia en contra de la mujer y ellos quieren ser los titanes del tema porque es que no encuentran un tema y una razón explicable y lógica de que la independencia es buena para Puerto Rico. Entonces quieren quedar bonitos para la foto, pero en realidad... Eso me recuerda una frase de don Carlos Romero Barceló en su primer administración, cuando él decía, a falta de votos, alboroto. Oye, y que lo haga un legislador. El problema es que un legislador que tiene la capacidad de presentar por el proceso ordinario ha tenido yo creo que bueno, este es mira, su tercer cuatrenio. Tengo una nota, pero no está confirmada. Aparentemente, no sé si dice que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, reveló a Noti6 que el presidente Trump destituyó a Andrew Biggs como miembro de la Junta de Superfiscal. Así que esa la miraremos mañana a ver si es verdad. Y los invitamos que hoy está La Nación Informa, 8 a 9 y media, Alan Maccabi y el profesor Francisco Pavón Febu. Yo les digo una cosa, yo veo un mundo de noticias totalmente distinto a lo que ven mis compañeros. Y estoy desde las 5 de la mañana pegado. Y cuando llego en la tarde, generalmente, tú sabes, todo se va cuadrando. Gracias a ustedes por armonizar y por poner en perspectiva todas estas noticias. Digo, son 15 noticias que dimos hoy en este periodo de 2 horas y se los agradezco enormemente. Así que gracias a Gregorio, a Keren y a Mario.